Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Desde que cayó el muro de Berlín y se desgranó la Unión Soviética y se vino abajo todo el bloque socialista, el mundo experimentó cambios de forma acelerada. Estados Unidos quedó como única superpotencia en el mundo. Invirtió una buena parte del tiempo, desde el 91 hasta hace relativamente poco tiempo, en tratar de consolidar su posicionamiento como única superpotencia. Y entonces hizo un esfuerzo por reorganizar geopolíticamente Europa, tratando de borrar las ataduras, los vínculos de toda Europa del Este con su sucesora Rusia, además de que amplió la OTAN en dirección hacia el este, procurando cercar a Rusia y evitar que este país pudiera otra vez volver a intentar convertirse en un gran jugador geopolítico a nivel mundial. Y entonces vino la intervención en Afganistán, en toda esa zona de Oriente Medio, Irak, Siria, donde se trató de derrocar a Bashar al-Assad. Se armó un ejército con esos propósitos, que luego volteó las armas contra el bloque occidental. No pudo llegar esa ofensiva hasta Irán porque Estados Unidos y sus aliados se empantanaron en Irak y Siria. Y unos 20 años después, entonces vimos cómo Estados Unidos se retiró aparatosamente de Afganistán, una retirada realmente vergonzosa. Los talibanes volvieron al poder 20 años después. Lo de Irak fue un rotundo fracaso. Para lo único que sirvió fue para llevar al poder a los chiitas. Y entonces eso cambió la correlación de fuerza en Oriente Medio. Irán se hizo más influyente, más fuerte. Lo de Yemen terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza. Todavía hay allí un conflicto abierto. La OTAN bombardeó Libia y fíjense cómo han evolucionado las cosas allí después de la desaparición de Muammar Gaddafi. En fin, esa fue una aventura que devino en un tremendo fracaso. Pero bien no se habían retirado de Afganistán cuando apareció un nuevo jugador que trató, aprovechando las circunstancias, aprovechando ese fracaso, de inducir un cambio en las reglas de juego en materia de seguridad en Europa, Rusia. Y entonces ese forcejeo terminó en lo que nosotros conocemos. Y desde entonces pues ha habido una evolución de los acontecimientos que todos hemos podido presenciar. Y en ese contexto se han producido cambios importantes en el posicionamiento del sur global. Definitivamente hay una especie de insurrección del mundo en desarrollo que definitivamente no quiere plegarse a las políticas occidentales y está tratando de priorizar sus propios intereses, aprovechando que el poder se ha repartido. Y entonces esto abre nuevas posibilidades
para esas naciones emergentes que se están convirtiendo en protagonistas cada vez más activos. Y los cambios se reflejaron en la reciente cumbre del G20 celebrada en Nueva Delhi, India, en donde Occidente, según el Financial Times, sufrió una verdadera derrota. Primero porque no pudo incluir en la resolución final una condena firme y directa contra Rusia. Y además porque se aprobaron una serie de puntos, de planteamientos que de alguna forma son un cuestionamiento a la política occidental. Veamos algunos aspectos de esta resolución final del grupo de los 20. Primero, en lo que tiene que ver con Ucrania. Se enfatiza que de acuerdo con la Carta de la ONU, todos los estados están obligados a abstenerse de amenazas y del uso de la fuerza para lograr adquisiciones territoriales, y se señala la inadmisibilidad de la amenaza o el uso de las armas nucleares. Eso es aplicable a Rusia, pero no hay una condena explícita contra este país. Es un cambio si usted compara la resolución de Bali, la resolución del G20 en la cumbre que se celebró en Indonesia el año pasado, en donde hubo una condena muy directa a Rusia. En esta oportunidad las cosas varían, y yo creo que de una manera significativa. La declaración final señala que los países participantes tenían diferentes puntos de vista sobre la situación en Ucrania. Refleja la preocupación por las consecuencias de la guerra, las consecuencias económicas, de seguridad alimentaria y energética mundial, cadenas de suministro, etc. O sea, de alguna forma está llamando la atención sobre las consecuencias de un conflicto que está afectando al mundo entero, y es una manera de sugerir la necesidad de ponerle fin a eso. La declaración final señala que los países que los esfuerzos de resolución pacífica de conflictos y crisis, así como la diplomacia y el diálogo, son fundamentales. Además de eso, en lo que tiene que ver con el tema de los alimentos y los cereales, se dice que los participantes debían comprometerse a fortalecer la seguridad alimentaria mundial. El documento también señala la necesidad de mejorar el acceso a fertilizantes a precios asequibles, así como el acceso al uso de recursos agrícolas. Y se dice literalmente lo siguiente: nos comprometemos a promover un comercio abierto, justo, predecible y basado en reglas en productos agrícolas, alimentos y fertilizantes, a no introducir prohibiciones o restricciones a las exportaciones y a reducir las distorsiones del mercado. Se puede decir que una especie de censura a la política de sanciones, a la política de imponer restricciones al comercio. Y entonces te dicen, con respecto al caso de los fertilizantes y los alimentos, pues si realmente estamos preocupados por el impacto en la seguridad alimentaria del conflicto en Ucrania, tenemos que pensar también en el acceso de los granos rusos y de los fertilizantes y demás productos agrícolas al mercado, de forma tal que se pueda realmente combatir las necesidades alimentarias de la población. Los líderes del G20 apoyan el deseo de Turquía de desarrollar la iniciativa del Mar Negro y también piden una implementación completa, oportuna y efectiva
para garantizar el suministro inmediato y sin obstáculos de cereales, alimentos y fertilizantes desde la Federación Rusa y Ucrania. O sea, los dos. Y se le da un espaldarazo al esfuerzo que ha estado haciendo Turquía por revivir el famoso acuerdo sobre los granos. Hay otros aspectos también interesantes que se abordan aquí. La declaración plantea puntos importantes con respecto a la actividad de los Estados miembros de la organización, la necesidad de reformar la Organización Mundial del Comercio para mejorar todas sus funciones. Recuerden ustedes que Estados Unidos es quien está obstruyendo la renovación del organismo que tiene que ver con la solución de diferendos entre los países en el plano comercial, porque no ha facilitado la renovación de este organismo, su integración. Y es un planteamiento que está directamente dirigido a esta actitud de Estados Unidos, que ha terminado o que ha tenido como resultado el poco protagonismo de la OMC de un tiempo a esta parte. También se decidió ampliar la membresía del G20, incluyendo a la Unión Africana. La Unión Africana es el equivalente a la Organización de Estados Americanos en el continente africano. Es una decisión que entiendo justa, porque usted tiene que en el G20 hay representados varios países europeos. La Unión Europea como alianza de naciones, como bloque, está representada por el Banco Central y por el Consejo de la Unión Europea. En América, pues está también la representación de Estados Unidos, de Canadá, está Brasil, está México, está Argentina, pero en el caso del África solo participa en el G20 el Estado sudafricano. Ahora se incorpora la Organización de la Unidad Africana. Además, se habla de la necesidad de fortalecer el multilateralismo para hacer frente a los desafíos globales del siglo XXI. Se dice que esta fue una cumbre muy difícil, la más difícil de todas cuantas se han celebrado. Y como ejemplo de esto se trae a colación que la discusión de la declaración final se prolongó durante casi 20 días. Esta fue una de las cumbres más complicadas en los casi 15 años de historia del foro. Una semana duraron para ponerse de acuerdo sobre el texto sobre Ucrania. Hay contradicciones también entre los países del G7 y también contradicciones entre Rusia y China. O sea que los distintos bloques no están del todo compactos, como pudiera pensarse. Ucrania, lógicamente, protestó, se molestó por el tenor de la declaración del G20. El representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikalenko, expresó su descontento con los resultados de la cumbre y dijo literalmente lo siguiente: Ucrania agradece a los socios que intentaron incluir en el texto una formulación contundente. Al mismo tiempo, en lo que respecta a la agresión de Rusia contra Ucrania, el G20 no tiene nada
de qué enorgullecerse. Mostró su descontento porque los representantes de la parte ucraniana no tuvieron la oportunidad de sentirse en el evento. La participación por parte de Ucrania permitiría a los participantes comprender mejor la situación, según el portavoz de la Cancillería ucraniana. No está conforme con los términos que entiende que son muy blandos en los que se abordó la situación de Ucrania, y pues entiende que debía esa declaración contener claras referencias, condena a la posición rusa. Entonces, este resultado evidentemente pone de manifiesto que el mundo ha cambiado y que ya no lo puede manejar una única superpotencia global como ocurrió en el pasado. Se requiere de la cooperación, porque con esta multiplicidad de estados que existen hoy en día, tratando de que prevalezcan sus intereses nacionales y con un poder más repartido, esto es realmente imposible. Seguir manejando las cosas como antes. Una pausa, en breve volvemos.